El Colegio de San Ildefonso les da la bienvenida a la mesa redonda 90 años de barandal. Para iniciar esta actividad nos acompaña David Huerta, director de la Cátedra Extraordinaria Octavio Paz. Bienvenidos a esta mesa redonda para conmemorar los 90 años de la revista Barandal, que se publicó en el año 1931 por primera vez. La hicieron un puñado de estudiantes de San Ildefonso, entre ellos el jovencísimo Octavio Paz Lozano, que así firmaba. Entonces, tenía 17 años, Octavio Paz, y participó con los mayores de la preparatoria en la publicación de Barandal en 1931. Nos acompañan para esta mesa redonda dos estudiosos de la literatura mexicana, de su historia y de sus personajes, Ángel Gilberto Adame, Guillermo Sheridan y Jorge Gutiérrez Reina, estudioso también de la literatura, poeta y coeditor conmigo de la nueva época de Barandal, que aparecerá 90 años después de la antigua Barandal en este año de 2021. Hoy, por cierto, recibimos las pruebas casi últimas, esperamos, de esa revista que será publicada en línea y que es desde luego un homenaje desde su título y por el lugar en el que la hacemos, a aquellos escritores de 1931. Voy a presentar a quienes van a participar en la mesa. En primer lugar, Guillermo Sheridan, muy querido amigo, nació en 1950, es profesor universitario, escritor, uno de los realmente buenos, grandes escritores mexicanos de nuestros tiempos e investigador literario. En 1989 publicó una biografía extraordinaria de Ramón López Velarde, que debe haber tenido muchos lectores, o está teniendo muchos lectores este año del centenario de la muerte de López Velarde, Un corazón adicto, que ha tenido ediciones posteriores, y es un libro por el que mereció el premio Villaurrutia ese mismo año. Colaboró con el director de cine, Nicolás Echeverría, en varios documentales de corte etnográfico y también en una película formidable que se llamaba Cabeza de Vaca, ¿sí? Fue director de la Fundación Octavio Paz y entre los temas de estudio de Sheridan están, desde luego, la obra de López Velarde, la vida y la obra de Octavio Paz y los escritos de Jorge Ibargüengoitia, de quien ha sido muy cuidadoso editor. Una buena parte de la fama póstuma de Jorge Ibargüengoitia debe acreditarse al cuidado con el que la ha tratado Guillermo Sheridan. También la generación de contemporáneos y los modernistas han sido objetos de estudio de Guillermo Sheridan. Publicó en 1996 una novela que a mí me gusta mucho y de la que Sheridan reniega cada vez que puede, que se llama El Dedo de Oro. Es pues un conocedor de la poesía mexicana y de las revistas literarias que se han hecho en nuestro país y en otras partes del mundo. Cada martes publica un artículo en el periódico El Universal. Yo les recomiendo que lo lean. Ángel Gilberto Adame. Ángel Gilberto Adame es licenciado en Derecho y en Economía y es notario titular de la Notaría 233. Colabora hace algún tiempo ya en Letras Libres y también es articulista en el periódico El Universal. Notario, sí, y para nosotros y para muchos lectores del Universal y de sus libros, un formidable investigador literario, ¿sí? Su libro El misterio de la vocación, sobre Octavio Paz, es un estudio muy pormenorizado y muy ameno. En colaboración con Sheridan, publicó un libro sobre 1968 y Octavio Paz. 1968, ese año al que Octavio Paz llamó Año Axial. Es, digo, un investigador notable de la literatura mexicana. Uno de sus libros más recientes es este que muestro en la pantalla, Pasiones, Fracturas y Rebeliones, Octavio Paz, Pablo Neruda y José Bergamín, publicado por la editorial Taurus. Se los recomiendo con mucho fervor. Y Jorge Gutiérrez Reina también nos acompaña, coeditor de la nueva época de Barandal, que aparecerá en unos días o cosa de semanas,
nació en 1988 en Monterrey y es licenciado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de la UNAM. Y da clases en esa misma facultad de la que es egresado y en la Universidad del Claustro de Sor Juana. En 2014 publicó un libro extraordinario que se llama Óyeme con los ojos. Es una edición que él hizo de poemas visuales novohispanos. Poesía visual novohispana es el subtítulo de Óyeme con los ojos, es un verso de Sor Juana Inés de la Cruz. Fue publicado por la extinta editorial Diéresis y Conaculta, coeditado fue becario de la Fundación para las Letras Mexicanas, y en 2016 obtuvo como poeta el premio Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco, así se llama el premio, por su libro de poemas El otro nombre de los árboles. Sus campos de estudio, bueno, tiene muchos, pero principalísimos son la Nueva España, la cultura y la vida virreinales, y la obra y la vida de Sor Juana Inés de la Cruz. Ha hecho algunas semblanzas extraordinarias, Jorge Gutiérrez Reina, de algunos jesuitas que formaron parte del Colegio de San Ildefonso. Y es, insisto, el coeditor conmigo de la nueva época de la revista Barandal. Qué bueno que aceptaron participar en esta mesa. Yo le voy a dar la palabra, porque somos anfitriones de los conocedores, de los estudiosos de las revistas literarias mexicanas, Sheridan y Adame. Le voy a dar la palabra como el otro anfitrión de esta mesa a Jorge Gutiérrez Reina, que se va a dirigir a Ángel Gilberto Adame y Guillermo Sheridan, para interpelarlos y llamarlos a capítulo para que nos expliquen una bola de cosas interesantísimas sobre Barandal, de las que ellos saben mucho. Especialistas, pues, en el revistero mexicano. Jorge Gutiérrez Reina, por favor. Bueno, querido David, muchísimas gracias por esta bienvenida y esta presentación. David ya lo dijo, es un gran honor para ambos tener a Guillermo Sheridan y a Ángel Gilberto Adame, grandes especialistas en la obra de Octavio Paz, para conmemorar, para charlar acerca de la primera Barandal, que justamente este mes cumple 90 años. Yo quisiera empezar preguntándole a ambos, y para empezar por el principio, como se debe, ¿cuál es la importancia para la trayectoria vital e intelectual de Octavio Paz, el tránsito por San Ildefonso? Adelante, Gilberto. Bueno, a ver, hay que entender, yo creo, el contexto de la revista. ¿Dónde estamos? Estamos en 1931. La Escuela Nacional de Jurisprudencia está inmersa dentro de una convulsa universidad ya nacional autónoma que acaba de obtener 2 años antes una autonomía precaria con una gobernanza mixta en la que los estudiantes opinan sobre quiénes son sus autoridades. 2, que hay un debate en la Escuela Nacional Preparatoria muy fuerte respecto a la duración de cuánto debe ser el periodo lectivo. Paz entra a la preparatoria un año antes, 1930, todos los barandales entran un año antes de 1930, sin la idea clara si la prepa va a durar 3 años o 2 años. Es curioso, no están todavía claros. Y esto deriva, este tema de los planes de estudio, deriva de la creación en 1926 de la escuela secundaria, tal como la conocemos ahora. Antes de 26, de la primaria pasaba uno a un esquema de preparatoria de más largo aliento. Entonces, bueno, hay convulsión estudiantil, también hay una convulsión de 1929 que deriva del vasconcelismo. Muchos de ellos, de los barandales, los originales, ellos, si bien en sus familias, no sé, en México Chico, el poeta don Rafael López, el papá de Rafael López Malo, claro que conocía a don Irineo Paz, el abuelo de Octavio.
ellos la amistad la forjan unos años después, es decir, la amistad de ellos no viene de la preparatoria, viene un poco antes del 27 en las secundarias, Paz y Arnulfo Martínez Lavalle en la secundaria 3, López Malo y Toscano en la 4, y entran, insisto, a la preparatoria. Barandal para Paz, pues de entrada, es el primer texto que tenemos escrito, aunque él en sus memorias y recuerdos que va soltando en sus obras completas nos indica que va escribiendo notas a la desconocida, aquella que después recopila y que habla muy bien de ella Sheridan. Es Barandal de entrada para nuestro poeta mayor implica el primer lugar público y el primer lugar donde podemos empezar a conocer la obra de nuestro poeta, y incluso para todos los demás. Ahí está el número 1. Sí. Así es el número 1, por eso son los 90 años. Y si quieres, si regresas a la foto, Alejandro, pues de una vez presentamos a nuestros barandales. Esta es una foto que derivó mucho de mi apasionamiento por estos muchachos, porque es una foto prácticamente desconocida. Me la obsequió una nieta de Raúl Vega Córdoba, uno de los barandales, no de los miembros editoriales, pero un amigo permanente de todo el grupo, que es el primero a la izquierda, el que está con el moñito, Raúl Vega Córdoba. Hablando ya de las curiosidades de la literatura, su hija fue la esposa del poeta Marco Antonio Montes de Oca. Hablando de esas. Y bueno, y Raúl Vega Córdoba, que acabó, como todos ellos, no había de otra en esa época, todos ingresaron a la Facultad de Derecho. Él terminó la carrera, acabó ejerciéndola, y otra vez hablando de ese anecdotario, él fue el abogado que asesoró a Paz en el divorcio con Elena Garro en 1959-60. Bueno, es una amistad que tuvieron ellos, de las más largas que mantuvo Paz con Raúl Vega Córdoba. Paz, bueno, pues es el segundo de a bordo, es una época en que usan los sombreros Tardán, ¿no? La época de los sombreros, todos ellos. Esta foto es una foto en Tienderé, se tomó en Coyoacán, en Los Viveros, al acabar ellos la preparatoria a finales de noviembre del 31, ahí enfrente de donde tiene alguna de sus residencias Guillermo Sheridan. Tiene vista a este lugar, allí en Los Viveros. El segundo, pues ahí está Paz. El tercero es yo lo conocí primero como bien dice el maestro David Huerta, soy abogado y estudié sus obras jurídicas. No sabía, después me enteré de su vocación poética y ensayística. No le fue muy bien, pero bueno, pues ahí estaba, que es Arnulfo Martínez Lavalle, el tercero. El cuarto era una especie de galán del grupo, que por ahí también en los chismes pareciera que andaba romanceando en algún momento a Elena Garro, y él se acabó casando en primeras nupcias con la prima de Elena Garro, la Amalia Hernández, la bailarina, él es Rafael López Malo, el hijo del poeta Rafael López. El cuarto me costó muchísimo trabajo. Cuando encontré esta foto, descubrí quién ella. Cuando se la circulé a Alejandra Moreno Toscano, me juraba y me perjuraba que era su abuelo Manuel Moreno Sánchez, pero no, pues no para nada. Y es un estudiante que por ahí otra foto por ahí con el compás, Humberto Mate Ramírez, que colaboró en los números, con 2 poemas en 2 números de Barandal. Y el tercero es un personaje que a mí me gusta recordarlo porque me lo confunden mucho con el cineasta. Salvador Toscano Escobedo, hijo del cineasta, que además se volvió un arqueólogo muy importante. Guillermo y yo traemos por ahí luego hay una historia que publicamos en la Zona Paz
que descubrimos la faceta del Paz fotógrafo, que a ver si nos da tiempo de platicarla, derivada de esta relación, porque después Salvador Toscano se vuelve, junto con Manuel Toussaint, uno de los arqueólogos más importantes de la primera mitad del siglo XX en México, y fallece en este accidente tan famoso, donde además de que murió el famoso rey del maíz, Gabriel Ramos Millán, falleció Blanca Estela Pavón, y ahí iba Salvador Toscano, el hijo. El papá del cineasta falleció 2 años después. Esos son los barandales, 1931. Ángel Gilberto, me gusta mucho que llames a este grupo de jóvenes los barandales, ¿no? O sea, naturalmente la revista, el título de la revista Barandal hace alusión a los barandales de San Ildefonso, pero a ellos se les empieza a decir los barandales a partir del título de la revista, o ellos intitulan la revista a partir de que ya les decían los barandales. Bueno, en las crónicas posteriores, principalmente los que Paz no lo dijo, recuerdo que más bien es Solana, Rafael Solana, que junto con Efraín Huerta venían un año atrás, son una generación anterior, señalaba que el nombre de la revista derivaba de que ellos charlaban en esos barandales de San Ildefonso, y que de ahí surge el nombre. No, bueno, perdón. Solana. Es que la respuesta a esa pregunta, si me permiten intervenir, es la que dio Javier Villaurrutia. Cuando la polémica de 1932 y los contemporáneos, y sobre todo Villaurrutia, Jorge Cuesta, Torres Bodet y tal, se hallaban bajo el asedio de los nacionalistas que repelaban porque había estos escritores que le daban la espalda a México, y que eran escritores exotistas y cultos que despreciaban a la realidad y todas estas, en fin. En medio de la polémica de 1932 hay una entrevista famosa con el poeta Javier Villaurrutia. En esos tiempos, la medida del tiempo y la medida de la cantidad de vida que le estaba deparada a un ser humano era muy limitada, lo que explica que en 1932 le pregunten a Javier Villaurrutia, que tiene más o menos 30 años de edad, 28, 30 años de edad, si la obra de los contemporáneos ha logrado crear una tradición, si ha logrado perdurar, si se continúa. Era genial, ¿no? Preguntarles en 1932 a jóvenes de 30 años si su obra había generado escuela. Bueno, en fin, pero debo distraerme. No debo distraerme. Regresemos a nuestros carneros, como decían los clásicos. La cosa es que cuando le preguntan a Villaurrutia si los contemporáneos han logrado hacer algo, han logrado crear escuela, Villaurrutia responde con una frase que es la respuesta a lo que preguntaba Jorge. Porque Villaurrutia dice, sí, ya hay unos jóvenes asomados al barandal. Se refería a que los jóvenes escritores en San Ildefonso habían creado ya la revista Barandal. Pero lo que es gracioso de la respuesta de Villaurrutia es que lo diga de esta manera más o menos elíptica, ¿no? Que diga, sí, hay unos jóvenes asomados a un barandal. Y es gracioso porque ahí la palabra barandal ya deja de significar únicamente este aditamento arquitectónico y se convierte en una especie de signo generacional o una especie de marca de agua, una especie de representación de una actitud ante la vida, ante la literatura y desde luego a una ubicación en el tiempo y en el espacio. Sí, dice Villaurrutia, los contemporáneos hemos funcionado tan bien que ya tenemos seguidores y se asoman al barandal. Es magnífico, Guillermo, y bueno, eso me lleva a preguntar otra cosa, ¿no? O sea, ¿qué tanto hay de cierto en esa afirmación de Villaurrutia? Es decir, barandal es una continuación, ¿en qué sentido lo es de contemporáneos? ¿No? O sí, de plano tiene una naturaleza, una dirección distinta
a la de la revista de la generación que le antecede? Bueno, Villaurrutia desde luego quería decorarse. Además, hay que considerar, Villaurrutia está bajo asedio. Decir que hay unos jóvenes que están atentos a lo que hacen él y sus amigos, Villaurrutia y sus amigos, es una manera de defenderse del hostigamiento que fue bastante severo de los nacionalistas. A él se decora diciendo eso. Sí, hay unos jóvenes que nos siguen, ¿no? Para los jóvenes no era tan cómodo, porque desde luego no todos estaban muy de acuerdo con las posiciones estéticas, literarias, y no se diga, culturales, entendiendo por culturales aquí, ideológicas, políticas, en fin, de los contemporáneos. No es que hubiera gran consenso. Octavio Paz mismo está lleno de reticencias. Él se da cuenta de que los contemporáneos lo quieren nombrar su heredero, su joven heredero, porque insisto, los contemporáneos son muy jóvenes, pero ya lo señalan, lo invitan a comer, en fin, se dan cuenta de que hay talento ahí. Pero él mismo resiste, ¿no? Él mismo siente que es necesario crear un espacio, que no lo pueden reclutar así de fácilmente, ¿no? Pero son las tribulaciones de la juventud. Es que lo que es complicado al hablar de todas estas cosas es perder de vista que estamos hablando de gente extraordinariamente joven, que si en 1931 Villaurrutia tiene 28, 29 años y Octavio Paz tiene 17 años, el mero concepto de la mera cantidad de juventud que hay ahí, como decía Jorge Manrique, la fuerza corporal de juventud antes de que llegue el arrabal de senectud, ¿no? Bueno, quiero decir, la enorme juventud de estos muchachos, que coincide con la enorme juventud de la patria, que acaba de sobrevivir una revolución, la idea de lo joven, la idea misma de que México es un país joven y una cultura joven, está muy activa en esto. Pero desde luego, la juventud de Paz y del resto de los barandales no claudica ante el poderío de los contemporáneos, un poderío relativo, en fin, un grupo de poetas que hace una revista, pero que tienen una voz importante en la formación y en la definición de lo que es la cultura mexicana después de la revolución. Pero no, desde luego Paz mismo y todos los barandales ponen sus distancias. En ese sentido, la revista Barandal es una revista de poner distancias. Es una revista de entrar al escenario y al mismo tiempo tratar de decir quiénes son, pero sobre todo decir qué no son. Y una de las cosas que no quieren ser es herederos de los contemporáneos, a pesar de que Villaurrutia dice que lo son. Son jóvenes, están en el rechazo. Ahorita que hablaba David y hablaba de los jóvenes y tal, recordé ese verso famoso de Jacques Prévert, cuando dijo que Octavio tenía 17 años. Sí, tenía 17 años. 17 ans, le temps de refuser le monde organisé. Los 17 años, que es la edad de rechazar el mundo organizado. En ese sentido, Barandal es una revista enormemente confusa, porque quieren asegurar una serie de cosas, pero dudan al mismo tiempo de muchas. Y por lo mismo, lo que más aseguran, de lo que más dejan constancia, es de la inseguridad de lo que creen, la duda sobre lo que están pensando, la crítica de lo que se les ocurre, al grado de que en la revista hay momentos en los que en la página 7 se están peleando con lo que dijo la página 5. E inclusive los escritores mismos están peleándose consigo mismos, como en el caso de Octavio, obviamente, ¿no? Pero eso es parte de
de esta energía juvenil que tuvo Barandal y que es muy conmovedora, ¿no? Es uno de los escenarios más conmovedores, me parece, de la hemeroteca mexicana de la primera mitad del siglo. Hablé demasiado. Yo quisiera agregar a este tema que dice, que recuerda bien Guillermo, que él lo tiene también documentado en un libro magnífico, el de la polémica nacionalista del 32, aunque bueno, los ataques contra estas corrientes extranjerizantes vienen desde antes. Tenemos ahí una polémica en 25, pero en 32 es fuertísimo. Quizá el corolario de todo esto es lo que pasa con la revista Examen en 33. Acaba en la cárcel Rubén Salazar Mayén y Jorge Cuesta. No olvidemos esa historia por utilizar un lenguaje ofensivo a la luz de las buenas conciencias, ¿no? Y en esa contradicción, por sí, repasando, releyendo los 7 números de Barandal, es muy simpático, porque si bien todos son amigos, es una revista de amigos, es un caldo de cultivo de pleito entre ellos. Si quisiéramos definir, si la pregunta si fuera la que sigue, Jorge, que nos hicieras cuál es la posición de la revista, yo no te podría decir cuál es la posición. Es decir, todo el mundo está hablando de cosas totalmente distintas, pero algo que vale la pena destacar, uno, la juventud de las personas que están escribiendo. Sí, tiene toda la razón, Guillermo, la expectativa de vida en esas épocas era totalmente distinta a la de ahora, pero debemos juzgar a estos jóvenes a la luz de esas edades. Tenían 17 años y les criticamos lo que dijeron o hicieron a esas edades, pero por otro lado fueron muy valientes porque en esa marcar distancia y quizá también en esa revoltura, en Barandal, un año antes de estas declaraciones de Villaurrutia que recuerda el maestro Sheridan, ellos publicaron a Pellicer, a Novo y a Villaurrutia. Es decir, y ellos se sintieron con las ganas de publicar ahí, de darles textos a ellos. Y no cualquier texto, está la perdida novela o la inacabada novela de Novo, que es Lota de Loco, ¿no? Es decir, es una revista muy contradictoria, hay admiración de ellos, no sé si son continuadores, hay admiración, hay distancia, es algo típico de la juventud. Bueno, y hay un conflicto serio ahí, pero insisto en recalcar esto. La revista Barandal es ejemplar a pesar de que es una revista realmente insignificante. Lo que pasa es que tiene un enorme valor simbólico y tiene un valor duplicado por el hecho de que uno de sus miembros llegaría a ser un escritor de enorme importancia. Pero lo que la hace genial, lo que la hace interesantísima es eso, ser la primera revista juvenil del México moderno. Es decir, es la primera vez, creo, en la hemeroteca mexicana en la que la voz la tienen unos muchachos. Y a mí me parece muy conmovedor que esos muchachos digan, primero que otra cosa, que están muy confundidos, que están muy desconcertados, que no saben muy bien hacia dónde ir, hacia dónde llevar sus ánimos o su musa o su talento o su deseo de participar en la vida cultural de México. Mencionaba David el hecho de que esto está sucediendo en un momento histórico y político de México muy delicado. Bueno, sí, y la revista Barandal está a la altura de eso. Casi te diría que la revista Barandal es una revista cuyos protagonistas, cuyos colaboradores, tienen un afán superior: definir cuál es el perfil moral de los universitarios, de los jóvenes universitarios de México, ante la Revolución Mexicana y, sobre todo, ante el Maximato. Una cosa muy natural en los jóvenes es que se preocupen mucho por la problemática generacional, pero es que están buscando desesperadamente cuál es el papel que les toca jugar. Lo que más les interesa es saber qué papel vamos a jugar en este escenario lleno de generales, de nacionalistas, de comunistas que están comprometidos, de pensadores como Caso, como Islas, que
que están a punto de fundar el Partido Acción Nacional. Es decir, hay una enorme cantidad de tensiones políticas y sociales, y ellos quieren encontrar cuál es el papel que tienen que jugar ahí, y al mismo tiempo en relación con el mundo. Entonces, eso es conmovedor, ¿no? Están pensando en Max Weber, están pensando en Ortega y Gasset. Al mismo tiempo están discutiendo los problemas en la Sudamérica bolivariana. Al mismo tiempo, porque están leyendo todo, la lista de libros que se derivan de las Memorias de Paz sobre sus lecturas de juventud en San Ildefonso es muy estremecedora. Es una lista larga, porque lo mismo está leyendo a Plotino que a D.H. Lawrence. Y desde luego hay que pensar que sus jóvenes amigos estaban metidos más o menos en lo mismo, pero lo que todos están leyendo es a Freud, y más que a Marx, a Engels. ¿Cómo puede explicarse que en el 5º número de Barandal hay un artículo que se llama Stalin y la Revolución, en la que se reitera que la única ruta para el proletariado es la toma del poder? Y al mismo tiempo están rechazando la revolución institucionalizada, están rechazando a los generales mexicanos y están discutiendo a veces con un candor que no deja de ser casi tierno, cuál es el concepto de las masas en relación con Ortega. En fin, lo que quiero decir es que si en la variedad está el gusto, en el caso de Barandal, la variedad es casi la esquizofrenia. Están absolutamente divididos, confundidos, conflictuados, y Barandal es la pequeña ruta que diseñan para tratar de salir de ese berenjenal hacia algo que se parezca a la lucidez, o por lo menos a la conciencia de saber dónde están. Claro, bueno, Ángel Gilberto hace un momento adivinó mi siguiente pregunta, que justamente era cuál podríamos decir que era el programa de Barandal, pero a la luz de todo lo que nos han dicho, más bien lo que parece es que el programa de Barandal es el no programa, ¿no? O sea, se plantea como un espacio de conflicto, de tensiones, en las que no solo los miembros no están de acuerdo entre sí, sino cada uno de ellos está en conflicto consigo mismo, ¿no? Como Octavio Paz. Pienso en el ensayo publicado por Paz en Barandal, la ética del artista, ¿no? En el que hay justamente, se refleja la tensión entre un arte puro o un arte comprometido. ¿A dónde nos vamos a hacer? ¿Cómo empiezan a resolver esas tensiones? Sí. Un dilema que persiguió a Paz durante muchísimos años de su vida, ¿no? Sí. Bueno, yo quiero intervenir porque todo esto es apasionante y tenemos material, estoy seguro que en la cabeza y en el escritorio, en la biblioteca de Ángel Gilberto y de Guillermo Sheridan, hay material para hablar durante horas o días enteros, sin pausa. Pero a mí me gustaría hacer una consideración general sobre las revistas. Todo lo que se ha dicho hasta ahora acerca de Barandal, el caso específico, es impresionante. Sobre todo esas tensiones, esas polémicas, como acaba de decir Jorge Gutiérrez Reina, de esos muchachos con ellos mismos y con su entorno, como se dice, con sus contemporáneos y con los contemporáneos, en el sentido de la generación que los precede inmediatamente. Pero a lo que quiero llegar es a esto. Las revistas, en mi opinión, son la sangre que fluye continuamente de la vida literaria. Es decir, desde luego cualquiera respingaría y diría, bueno, pero ahí están los libros, ¿cómo puedes decir eso? Sí, desde luego están los libros y nadie va a negar la importancia de los libros, y eso sería hasta un poco aburrido decir los libros son muy importantes, etcétera. Pero la vivacidad de la vida literaria, de las obras, cómo se van formulando los proyectos, cómo se van perfilando las actitudes y también las discusiones, eso está en las revistas. De ahí la importancia extraordinaria de las revistas. Está el antecedente de contemporáneos, los antecedentes de México moderno, las revistas de principios de los 20, inmediatamente posteriores al fin de la violencia revolucionaria, de la guerra civil, y antes aún
todo aquello de lo que saben tanto Ángel Gilberto y Guillermo, las revistas de la época modernista, la revista Azul, la revista Moderna, todo eso es una larga lista, la del revistero mexicano, ¿sí? Y esa larga lista es la expresión de la vida literaria mexicana. No en el sentido de las anécdotas o de los chismes, como le gusta decir a Ángel Gilberto, sino en el sentido de que cuando nos asomamos a ellas, vemos lo que estaba ocurriendo en la cabeza de muchos de los autores importantes. Y Barandal es un ejemplo de eso, ¿sí? Entonces, la importancia de las revistas no es una importancia fugaz o episódica. Gracias a José Luis Martínez tenemos estas ediciones maravillosas de la colección Revistas Literarias Mexicanas Modernas, ¿sí? Me temo que eso no va a volver a hacerse, no se van a reimprimir. No, ¿verdad, Guillermo? Entonces, hay que atesorar estas revistas, estas ediciones facsimilares tan valiosas, de tantas revistas que José Luis Martínez nos dio a conocer a quienes pensábamos que ya nunca íbamos a ver, digámoslo así, en persona, pero en la segunda versión de la presencia en persona de tantas revistas, ¿no? La revista EOS, la revista PAN, la revista Cuadernos del Valle de México, la revista Barandal. Entonces, creo que vale la pena que tengamos en cuenta esa importancia cardinal, así, pero de las revistas en cuanto, es lo que yo llamo la sangre que fluye de la vivacidad de la vida literaria y de la vida cultural, si quieren, en un sentido más amplio. Perdón, ahora sí. Es una buena metáfora de la de las revistas como la sangre del cuerpo literario. Eso está muy bien, David. Hay veces en que le atinas. No, bueno, ya le atiné para el resto del semestre hasta fin de año. No, es que me quedé pensando, sí, claro, me quedé pensando, hay una frase linda de Alfonso Reyes que dice que las revistas son, dice, esas nebulosas cargadas y finas que están entre los libros. Es decir, como si los libros fueran los planetas y las revistas fueran los meteoritos, ¿no? Los cometas, esta cosa nebulosa, gaseosa que anda revoloteando alrededor. Sí, porque además era una forma de corporeidad, para continuar con tu metáfora anatómica, era una forma de concordia con otras revistas. Si tú lees la revista Barandal, ahí en el fondo, ves, está muy presente la revista de Occidente, está presente la revista Sur, claro. Están presentes las revistas españolas, sudamericanas, está activo todo esto. Las revistas tienen esa facultad asombrosa de que al hacerse, están haciendo un diálogo con las revistas contiguas, con las que están allá alrededor. Sí. Una revista, por ejemplo, con la que Barandal habla mucho, aunque nunca la menciona, es la revista Crisol, que había aparecido en 1930, 1931. Más o menos la misma época, Guillermo, son coincidentes. Yo, es más, estoy seguro que el taller donde se imprimía Barandal era el mismo de Crisol, en esta calle de Guerrero 75. Bueno, puede ser. ¿Y qué era lo importante de la revista Crisol? Que era una revista combativa, era una revista procomunista, abiertamente combativa, en el sentido leninista del proyecto histórico, en fin, era una revista muy viva y Barandal dialoga con ella de alguna forma porque Crisol es la revista que está exigiéndole a los escritores, sobre todo a los escritores mexicanos, incluyendo a los jóvenes como a los del Barandal, que deben de pronunciarse sobre la situación histórica, que deben pronunciarse ante la revolución, que deben pronunciarse ante lo que está sucediendo en la Unión Soviética. Y en ese sentido es muy rica la metáfora de David, sí, porque el cuerpo literario es un cuerpo obtuso, es un cuerpo siempre muy torcido. Hay un lado elegante, pero hay un lado infame, hay un lado de izquierda y está el lado de la derecha. Hay un lado combativo y hay un lado displicente. En fin, esta combinatoria es la que le da a las revistas su enorme gracia.
Y bueno, siguiendo con las metáforas espaciales, corporales, ¿no? O sea, la revista entonces es una especie como de termómetro, ¿no? Que va midiendo la temperatura de las discusiones, de las polémicas de la generación. Y en ese sentido, Barandal en su propio conflicto, en su propia inestabilidad, pues sería en ese sentido una revista plenamente revista, ¿no? Eh, Sí, claro. Ángel Gilberto, hace un momento mencionabas el asunto del taller y eso era también algo que yo quería preguntarte. O sea, ¿cómo surge, digamos, materialmente una revista como Barandal? Es decir, ¿de dónde salen los ingresos? ¿Quién la imprime? Etcétera, etcétera. Es interesante tu pregunta porque además, bueno, insisto, yo creo que esta revista se mantuvo porque eran amigos de años estos jóvenes. Se terminó la revista, además de que las cuestiones personales y las cuestiones monetarias, yo creo que también que este diálogo y lucha interior acabó un momento que hubo un pleitazo allá adentro, porque muchos ya no se volvieron a hablar, cada quien siguió su camino. Y además tienes encima el entorno de esos años 30 de la Universidad Nacional en que sube un rector y baja otro. Hay una enorme inestabilidad. Bueno, el panorama económico de los miembros de Barandal, tienes a don Salvador Toscano, que tenía el cinematógrafo, tenía un cierto patrimonio, aunque él no lo mezclan con el patrocinio de la revista, que uno de los buenos cronistas sobre la misma, Solana, que dice que cuando les llega a ellos el número, no solo los sorprende el contenido, sino lo elegante de la revista, la manera en que está impresa. Y aquí, por eso, el gran impresor de Crisol, la revista que señaló Guillermo Sheridan, era otro poeta, Martínez Rendón, famoso en la época, que la tradición hizo entender que era, bueno, para no meternos a rollos que no tienen que ver con la literatura, era tío de Arnulfo Martínez Lavalle. El mismo Paz lo reconoce, que él es el que financia Barandal, estos números. Y yo creo que va de la mano después. Arnulfo Martínez Lavalle desaparece totalmente en Cuadernos del Valle de México, ya no está. Entonces, yo creo que eso va mucho de la mano el financiamiento en el tema de la revista. Paz está, si nos referimos a nuestro poeta, Paz está en una situación económica muy compleja. Ya el papá está totalmente perdido en el alcohol. En la casa familiar ya no es la gran casa de Miscuac, viven en otra casa. Viven la famosa tía Amalia, que le quedan 2 años de vida cuando sale Barandal. Vive el itinerante padre que va y viene, está atado al potro del alcohol. Eso lo dirá Paz mucho después, pero pues ahí está presente. Imagínense un muchacho que por esas épocas sale en primera plana del Nacional, que su papá quiso matar a su amante. Por ahí una noticia que encontramos Guillermo y yo, de el gran licenciado don Octavio Paz Solórzano. El Nacional saca esa nota, ¿no? Que además incluso también Octavio Paz Solórzano llegó a escribir en Crisol, es decir, como que esas relaciones vienen desde antes entre y ese financiamiento parece que por ahí viene. Bueno, y en lo económico, bueno, Paz está muy amolado, Vega también, etcétera, etcétera. De ahí viene el apoyo. Y dos, hay algo interesante, lo dice después Pedro de Alba, el director de la prepa en esos momentos, y una persona que genera un muy buen testimonio sobre esos balanales después es Andrés y Duarte. La misma revista sorprende a los maestros de ellos en la escuela. Los convence la elegancia, los convence la vivacidad, que ya lo conocen del aula, lo dice muy bien, lo platica y Duarte, que lo reflejan muy bien en la revista. Magnífico. A mí me gustaría que viéramos otra vez la foto de los barandales. Si pudieras ponerla, Alejandro. Es que vemos esa foto y la damos por vista, le dedicamos muy poco tiempo. Pero yo recuerdo un pasaje del testimonio de Roland Barthes sobre él mismo y dice algo que se relaciona muy bien con esa foto. ¿Podemos verla, Alejandro?
Creo que ahí tienes el link en el chat para ver aquí está. Creo que es notable que están vestidos, diríamos nosotros, de señores. Eso es Claro. lo que dice Roland Barthes, dice, éramos unos señorcitos, no unos señoritos, que tiene otra connotación, sino unos señorcitos, es decir, que no parecía haber una etapa medianera entre la infancia y la adultez, ¿verdad? No había eso que llamamos una juventud. Y sin embargo, pues salta a la vista que son hombres jóvenes, todos ellos, y van vestidos ya como señores, ¿sí? Son unos señorcitos, no señoritos. Y a la luz de esa idea de Roland Barthes, todo lo que significa con mucha turbulencia encontrarse como jóvenes, reconocerse como jóvenes escritores. Hay testimonios también de lo que decía Guillermo Sheridan hace un momento, de la cultura, del bagaje que traían muchos de ellos, los que reconocemos, los que recordamos, verdaderamente, Solana y Efraín Huerta, Rafael Solana y Efraín Huerta, tenían unos cuadernos negros donde anotaban pasajes largos de las novelas que leían, Víctor Hugo, D.H. Lawrence, Romain Roland, y escribían sus propios poemas, y estaban muy pendientes de lo que pasaba en España, por ejemplo, con la generación del 27. ¿Sí? Bueno, sí, la foto es genial, toda la retórica, toda la gestualidad, si te puedes por saber, supuesto, revisar la semántica y todo de la foto es increíble. Todos traen lo que se llamaba en ese tiempo corbata plastrón. Todos traen chaleco. Todos traen chaleco. Por y Dios. Todos traen su tardán, ¿no? Obviamente es una foto de fin de cursos, se pusieron sus mejores galas, se pusieron gomina, sí. ¿no? Están encarnando las fantasías de 1930 de cómo iba a ser la generación que iba a llevar a México hacia la continuación de su modernidad, ¿no? Sí, exactamente. Es una foto fantástica y debe ser muchos signos y muchas cosas que ver aquí en esta foto de los barandales, como hemos aprendido que les decían en esta mesa redonda. ¿Sí? Jorge, por favor, estamos llegando casi al final de la mesa redonda y se fue como agua, caray, Dios mío, estamos casi, van a dar las 6, faltan 10 minutos, y yo quiero que tú intervengas para que hables un poco de lo que hemos estado haciendo con la Barandal Nueva Época, de la que nos llegaron las primeras pruebas, las pruebas penúltimas, digo yo, ahora, ¿sí? Bueno, David, muchas gracias, David. Yo estoy fascinado con todo lo que estamos hablando de la antigua Barandal. Si me permites, antes de hablar brevemente de la nueva Barandal, de nuestra nueva Barandal, me gustaría que tanto Guillermo como Ángel Gilberto nos ayudaran a cerrar un poco con la Barandal primigenia, ¿no? Y quería preguntar... ¿Cuál es la importancia? Es decir, ¿cuál es la importancia en el panorama de las revistas de México, de la historia de las revistas de México, de una revista como Barandal? Bueno, Guillermo, adelante. A ver, habla tú, Gilberto. No, yo quisiera nada más, si no se nos va el tiempo, quisiera hacer un pequeño apunte. Una cosa que le reprochó Solana a este grupo es que solo miraban hacia arriba. Y sí, efectivamente, el más joven de esa generación era Octavio Paz. Todos llevaban un año o dos, salvo una excepción, y que me lleva a recordar una columna que me encantó de David en la semana, salvo una excepción de un personaje muy singular que ahí Solana omite mencionarlo. Enrique Ramírez y Ramírez era el más joven de ellos, colabora en los dos últimos números y se suma después, él no estaba en la prepa, y se suma después a Cuadernos del Valle de México. Él era de 1915. Lo traigo a colación, uno, para refutar un poquito esa crítica de Solana, que solo se veían hacia arriba, no, incluso si veían abajo. Me parece, Ramírez y Ramírez era un tipo singularísimo, desde los 15 años lo ve uno en 29 escribiendo prosa muy combativa, socialista, comunista abiertamente, 15 años, y bueno, ahí está en Barandal y tiene un lugar muy destacado en la revista.
ya en el cierre y después en Cuadernos de Valle de México. Esto lo traje a colación por eso y para recomendar la lectura del texto que escribió en Universal de David en la semana. Eso nada más quería comentar. Si quieres tú, Guillermo, perdón. No, bueno, es que ya, ¿cuál era la pregunta? Estábamos en la importancia o en el de la revista, en el entorno. Bueno, en fin, pues ya hablamos largo de eso. Lo que es importante, me parecería a mí, en todo caso, para cerrar, una evaluación de esta revista contradictoria, conflictiva, totalmente escindida, ¿no?, entre cualquier cantidad de cosas. Insisto, que en un número se habla de Stalin o se celebra que Aragón haya invocado a las masas a destruir a la burguesía en su famoso poema. Y al mismo tiempo se puede perder en sutilezas filosóficas complicadísimas sobre la naturaleza de la religiosidad moderna en un mundo privado de Dios, o en un mundo en el que Dios ha muerto y desaparecido, en fin. Toda esa cantidad de conflictos y de disputas y de contradicciones son lo que me parece la gran leyenda de una revista juvenil, mexicana, es decir, de una juventud que está de acuerdo en que hay que rechazar al mundo establecido, pero también está de acuerdo en que la manera de hacerlo debe pensarse, debe reflexionarse y debe discutirse, y no nada más ser arrastrada por la pasión o por el frenesí ideológico, político o sentimental. En ese sentido, Barandal es una gran lección. Fantástico, fantástico, Guillermo. Por favor, Jorge, habla de nuestra Barandal de 2021 y vamos empezando a cerrar la sesión, que podría prolongarse yo no sé cuántas horas y días enteros, ¿verdad? Sí. No, sí, estamos muy a gusto, pero bueno, se nos acaba el tiempo y bueno, nada más recordarle a quienes nos están escuchando que desde hace pues ya más de un año, tanto David Huerta como yo hemos estado trabajando en la creación de una barandal nueva época, ¿no? Una barandal que sí busca ser una especie de homenaje a la barandal primitiva, a la barandal primigenia, pero que también busca encontrar en otros caminos, tener su propia naturaleza, sus propios objetivos. Es una revista muy atenta al pasado virreinal, por supuesto. Estamos alojados en San Ildefonso, un edificio que albergó a los grandes maestros de la intelectualidad mexicana, no solo del México del siglo XX, sino también del siglo XVI, de finales, y del siglo XVII y XVIII, ¿no? Un lugar que durante muchos siglos forjó la espiritualidad y el intelecto de nuestro pueblo. Entonces, bueno, es una revista que está muy atenta al pasado, está muy atenta al presente, pero como bien decía Paz, la búsqueda del pasado termina siempre con la reconquista del futuro, ¿no? Es una barandal que también, como hemos dicho, busca ser un termómetro de las polémicas que actualmente avivan nuestro medio, y queremos dar pie de eso, dar pie a nuevas voces, dar pie a nuevos temas. En la nueva barandal es lo que estamos buscando, ¿no? Un poco ser fieles a ese espíritu de la primera, esa espontaneidad de unos jóvenes que discuten acaloradamente en los barandales de San Ildefonso. David. Muchas gracias, Jorge. Así es. Tengo que decir algo que pasé por alto en las presentaciones, y es el hecho de que Ángel Gilberto Adame y Guillermo Sheridan trabajan en un sitio de internet formidable que se llama Zona Paz, ¿sí? Es un lugar lleno de información literaria, biográfica, anecdótica, bibliográfica, hemerográfica, y han tenido la mejor actitud posible con la cátedra Octavio Paz de San Ildefonso, ¿sí? Han sido muy solidarios,
han sido muy apoyadores y nosotros los consideramos como un lugar de cultura literaria que nos precede y que por lo tanto, con el que por lo tanto estamos en deuda constantemente. Oye, ¿y qué pasó con nuestro libro? El libro, bueno, mira, esa es esos son los problemas de las ediciones, es lo que iba a decir también a continuación. Perdón. Esos son los problemas que hemos padecido toda la vida. Tú los conoces muy bien porque trabajaste en la UNAM muchos años como editor en la revista. Pero bueno, el libro va avanzando. Hace poco hablé con uno de los editores que se llama Víctor Cabrera. Hemos estado pendientes, se consiguió el ISBN. Pero lo que importa aquí decir es que ese libro, que aparecerá pronto, no tan pronto como quisieran Adame y Sheridan, desde luego, creo que tiene como título Paz en San Ildefonso. ¿Sí? ¿Es así? ¿Es así? Paz en San Ildefonso. Ni me acuerdo. Esos jóvenes de hace 90 años son los que lo esperan con mucha ansia. Exactamente, exactamente. Bueno, vamos a hacer todo lo que se pueda para que salga lo más pronto posible, porque les interesa a ustedes, le interesa a Zona Paz y nos interesa a nosotros en la cátedra, Octavio Paz. Iban a pasarme unas preguntas en el chat de los, no sé si Odette está por ahí todavía, y así ahí la veo. Creo que puede ponernos algunas preguntas para ir cerrando, si es que hubo, ¿sí? De la gente que está viendo la transmisión en Facebook. Pero creo que no, creo que quedaron apabullados, creo que quedaron apabullados todos los que nos estaban escuchando. No han llegado. No han llegado. Como decía Macedonio Fernández, faltaron tantos a la conferencia de Guillermo Sheridan que si falta uno más, no cabe. No cabían, claro. Exactamente, ¿verdad? Bueno, quedaron impresionados con la charla, dice Odette. Bueno, ha sido formidable. Espero que sea solo la primera de las actividades que llevemos a cabo. A ver, tanto Gilberto Adame como Ángel Gilberto Adame, como la persona, el investigador literario que es, y Guillermo Sheridan, con su singularidad, su personalidad, tanto ellos como Zona Paz, ¿sí? Es decir, creo que podemos... como decía al final Humphrey Bogart de Casablanca, espero que esta sea el principio de una hermosa amistad entre la Cátedra Paz y Zona Paz. Ya está avanzada esa amistad y ojalá... Claro, querido David. Bueno, muchísimas gracias a Odette Martínez, a Alejandro Infante, a Mariana Palerm, a Alejandra Lagos, al muchacho que está haciendo el servicio social, César González Ugalde, y a todos los que nos vieron y escucharon. Espero que hayan sido muchos, unas cuantas decenas por lo menos. Y Ángel Gilberto, mil gracias, un gran abrazo. Vilo Sheridan, un fuerte abrazo. Jorge Gutiérrez Reina, hasta la próxima. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Saludos a la inmensa minoría. Muchas gracias, querido maestro. Nos vemos.